Millán, que nos va a plantear algunas cosas que creemos importantes para todos, incluyendo alguna valoración de la acción de la institución a lo largo de este sexenio. Por favor. Gracias, Rubén. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto nuevamente estar aquí. Y quisiera, por supuesto, hablar de algo que afecta a toda la sociedad en su conjunto. No hay un solo mexicano que no deba sentirse afectado por el maltrato y el abuso infantil, que son una realidad ante la que no podemos cerrar de ninguna manera los ojos, porque son fenómenos sociales que más lastiman a nuestra infancia, que es el tesoro de nuestro país. Miles de niños y niñas, adolescentes y jóvenes son víctimas cotidianamente de esta problemática en todas sus formas. Golpes, gritos, insultos, humillaciones, abuso sexual, negligencia, abandono, explotación, pornografía, entre otras muchas. Y en la mayoría de los casos son el requisito indispensable de muchos de los riesgos a los que está expuesta la niñez. Es por ello que ese es un tema que es de todos los mexicanos. Me voy a permitir invitarlos a que veamos la proyección de un video. Ante esa situación que viven nuestros niños y niñas, hoy quiero venir a platicar con ustedes sobre el saldo de inatención a la infancia durante la presente administración del presidente Fox. El trabajo por la infancia implica garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas y promover su desarrollo integral.
Un avance significativo en esta administración es la coordinación de esfuerzos a nivel federal y estatal. En el ámbito federal, se creó la Subcomisión de Niñez en el marco de la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos, dirigida por la Secretaría de Gobernación. A nivel estatal, se cuenta ya con 25 comités de seguimiento y vigilancia en la Convención de los Derechos del Niño, coordinados por el Sistema Nacional del DIF. Para garantizar la participación de las niñas y los niños, la Red Nacional de Difusores Infantiles representa un espacio de participación donde la infancia realiza actividades a favor de la promoción y respeto de sus derechos. Contamos con representantes en municipios de todos los estados. Para el Gobierno de la República, los programas y las acciones tienen como principio rector el interés supremo del niño, lo que nos exige prevenir, atender y proteger a la infancia, que representa una tercera parte de nuestra población y que por su condición la sitúa frente a diversas vulnerabilidades. Según investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el costo de la violencia doméstica equivale al 1.6 del Producto Interno Bruto. En México hablamos cerca de 113,000 millones de pesos lo que nos cuesta esto, debido a que en 1 de cada 3 hogares de nuestro país hay algún tipo de violencia. En la opinión de los niños en situación de calle, el 45% abandonaron su casa debido al maltrato y el 1.1% debido al abuso sexual en su hogar. Para hacer frente a este problema es necesario sensibilizar, ya que un 88% considera que la violencia familiar es un asunto privado y normal. Próximamente estará en los medios de comunicación una campaña contra el abuso y el maltrato para fomentar la cultura de la denuncia, que en nuestro país todavía es muy escasa. La denuncia puede hacerse vía telefónica y de manera anónima a través de las Procuradurías de Defensa del Menor y la Familia, o bien llamando al teléfono de Niñotel, que es el 01800-221-3109. Asimismo, estamos impulsando una estrategia nacional en coordinación con los sistemas estatales del DIF para fortalecer las acciones de prevención y atención al maltrato y abuso sexual. Hemos impulsado a los estados el desarrollo de 18 proyectos estatales de investigación, capacitación, sensibilización, prevención y atención del maltrato y abuso sexual. También, junto con UNICEF, estamos desarrollando un proceso de medición sistemática del maltrato y abuso infantil dentro de los ámbitos médico, educativo, ciudadano y de seguridad pública. A través de la Dirección de Asistencia Jurídica el año pasado, se recibieron 13,000 denuncias de maltrato infantil, de las cuales, lamentablemente, solo el 10% se presentan ante el Ministerio Público. La violencia al interior de la familia, según los especialistas, se desarrolla en 2 niveles, la de la pareja y la que se realiza a los más débiles, como los niños, ancianos, enfermos o personas con capacidades diferentes. La violencia se da sin distinción en todos los niveles socioeconómicos y educativos. Los principales factores que determinan la violencia son complejos y múltiples. Intervienen rasgos culturales y aspectos sociales, biográficos, abusos de la familia de origen, así como la aceptación social de la violencia, y dicha aceptación provoca que continúe siendo un problema privado de la familia y se vea como un comportamiento natural, mismo que pondría yo entre comillas. El Sistema Nacional DIF, ante el reto de reducir la violencia, estamos convencidos que el fortalecimiento familiar es la mejor medida preventiva. Para ello, en colaboración con la SEP, mediante un modelo de educación familiar que brinde herramientas para mejorar la dinámica familiar y en materia de atención, estamos promoviendo la cultura de la denuncia y la sensibilización. La peor forma de maltrato es la explotación sexual comercial infantil, que por su clandestinidad es muy difícil contar con cifras sobre las víctimas. Un estudio del DIF, UNICEF y CIESAS nos indica que más de 16,000 niñas y niños y adolescentes son víctimas de este delito, y tan solo en la Ciudad de México, por cierto, en la Merced, las mafias organizan y controlan la prostitución y sus víctimas más frecuentes son adolescentes, indígenas o campesinas que son robadas o vendidas por sus familias. El problema está a la vista, que aunque las cifras varían entre un 20 y un 50% de menores en esta zona, es irresponsable e indigno no reconocerlo y atenderlo.
a través de la Coordinación Nacional para Prevenir y Atender y Erradicar la ESI, integrada por 32 instituciones, se ejecuta el Plan Acción Nacional, cuyo programa opera en 18 estados de la República, en los cuales se han impulsado 18 estudios y diagnósticos locales, los cuales están siendo sistematizados por investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría. Este programa ha promovido campañas a nivel local y diagnósticos, y también se ha instalado el primer centro de atención a víctimas de ESI en Jalisco. El DIF ha impulsado reformas al marco legal a nivel federal y estatal, a fin de que sea tipificado como delito grave y establecer sanciones severas para quienes explotan a los menores. Gracias a las acciones emprendidas, se ha permitido identificar casos y redes de pedófilos en nuestro país, que a través de la Policía Cibernética, de la Policía Federal Preventiva, se ha identificado y desmantelado a bandas delictivas vinculadas a la explotación sexual cibernética, comercial infantil. Para promover la denuncia del DIF con UNICEF, la PGR e INMujeres, desarrollamos una campaña de sensibilización y se instaló el teléfono 01800-021-0343, donde se denuncia de manera anónima y está atendido por la PGR. En materia de trabajo infantil, de acuerdo al segundo estudio en 100 ciudades, sabemos que existen 94.795 niños trabajadores. Este fenómeno es multicausal e implica una serie de factores como la costumbre, la pobreza y la desvalorización de la educación formal. Entre las peores formas de trabajo infantil se encuentra la esclavitud, en muchas formas, prostitución, utilización de menores para actividades ilícitas y aquellos que ponen en riesgo la salud, la seguridad o la moralidad. Ejemplo de ello es el trabajo en basureros, calles, mercados, minas, ladrilleras, etc. El Gobierno de la República, a través de sus dependencias, ha implementado programas focalizados para prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil en sus diferentes manifestaciones. Entre el 2002 y el 97 se redujo un 17.2% del trabajo infantil. Hemos enfrentado el reto y avanzamos con pasos firmes en el combate de esta forma de maltrato. Asimismo, un tema que de igual manera vulnera a la adolescencia es el embarazo no deseado. El DIF, a través de su programa de prevención y atención integral del embarazo en adolescentes, contribuye a la formación y atención para la disminución de este problema, así como para brindar alternativas para las jóvenes que ya son madres. En el 2005 se registraron 248,000 hijos de madres adolescentes, siendo los estados con mayor incidencia Guerrero, Puebla y Chiapas. Según datos de la Dirección General de Información en Salud, la tasa de fecundidad en adolescentes ha disminuido en un 21% en los últimos 5 años. Así, con las acciones emprendidas y los compromisos que nos representa la actual situación de los niños y las niñas, los logros de esta administración en materia de infancia y familia son los siguientes, y aquí enumeramos los más importantes. La estrategia de prevención y atención al maltrato y abuso infantil desde una perspectiva de derechos humanos. 2. El desarrollo de un proceso de medición del maltrato y abuso infantil en el ámbito médico, educativo, ciudadano y de seguridad pública. 3. El próximo lanzamiento de la campaña de sensibilización contra el maltrato y el abuso infantil. 4. El incremento en 2.5 centímetros en la talla de las niñas y los niños de primaria y la fórmula de distribución de los recursos para la alimentación escolar, que terminó con el reparto discrecional de los mismos que se hacía en el pasado desde el DIF nacional. La conformación del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia para la aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Punto 6. El Plan de Acción Nacional contra la ESI y el establecimiento de la Coordinación Nacional, así como el primer centro de atención a víctimas en el estado de Jalisco. 7. El funcionamiento de la Policía Cibernética para combatir el crimen organizado en materia de pornografía infantil por Internet y el número Niñotel que canaliza las denuncias. Número 8. El establecimiento de la red de 19 albergues y 4 módulos de recepción en las fronteras norte y sur para la protección de niños migrantes, atendiendo a lo largo de la administración cerca de 60,000 niños y adolescentes. 9. El establecimiento en Tapachula, Chiapas, del primer albergue para la atención de la infancia proveniente de Centroamérica en el marco del Plan de Acción para la Frontera Sur. Número 10. La disminución en los últimos 5 años del 21% en la fecundidad
de adolescentes de 15 a 19 años. 11. El diseño e instrumentación del programa De la Calle a la Vida, que ha beneficiado a más de 27,000 niños en el último año, mediante proyectos específicos y becas escolares. Número 12. La reducción en un 17% del trabajo infantil urbano marginal entre el 97 y el 2002. Y finalmente, en materia de fortalecimiento familiar, a partir del diagnóstico de la familia mexicana, impulsamos el desarrollo de la perspectiva familiar y comunitaria y el modelo de educación familiar, a través de la cual se ha capacitado a más de 600 orientadores familiares en 15 estados de la República. Esa es hasta el momento la información que tengo para ustedes y estoy a su exposición. Sí, muy buenos días. Preguntarle, hasta el momento, ¿cuántas redes de pederastas han sido desmanteladas en el país? ¿Cuántos niños han sido rescatados y dónde se ubican? ¿Y qué acciones concretas lleva a cabo el DIF en lo que se conoce como el paraíso de los pederastas, que son principalmente playas mexicanas? Mire, en cuanto a la cifra de las redes, la podríamos dar a través de la Policía Federal Preventiva, precisamente porque son ellos los que manejan esa información. Nosotros solo contribuimos cuando hay denuncias y pasamos información, y son ellos los que manejan esas cifras. Con respecto a los paraísos, yo podría decirle que hay muchos paraísos en el país, los centros turísticos, pero particularmente la Ciudad de México es terriblemente identificada, y lo mencionaba yo hace un momento, precisamente si vamos ahorita a la Merced, cualquiera de nosotros podemos ver a vista y paciencia de las autoridades el que niñas y niños son explotados de manera indiscriminada, y absolutamente nada hacen las autoridades correspondientes. Bueno, nosotros podemos presentar denuncias, por supuesto, hacemos trabajos en coordinaciones con los dirigentes estatales. Nosotros no somos autoridad persecutoria, nosotros somos una autoridad coordinadora, promotora obviamente de los derechos de los niños, y damos a conocer a través de talleres, a través de programas que tenemos preventivos, trabajos en coordinación con la ESE junto con 32 instituciones más, y con ello estamos haciendo trabajo en todo momento preventivo. Señora Payán, buenos días. Buenos días. Yo quiero preguntarle, en materia de trabajo infantil, México, ¿cómo está en comparación con otros países del mundo? Más o menos, ¿cuántos casos o qué porcentaje de la población en México registra esas cifras de los niños trabajando? Y en comparación con los países, no sé si la comparación valga, pero de la OECD, por ejemplo, que serían los países más desarrollados, ¿cómo está México en materia de trabajo infantil? Gracias. Muchísimas gracias. En efecto, dábamos una cifra hace un momento de 97,000 niños que hemos identificado en ese sentido. Se han dado becas escolares precisamente para sacar a los niños del trabajo, considerando que en primer lugar está su educación y su preparación para luego poder tener oportunidades en la vida. En muchas ocasiones, sobre todo en las zonas rurales, se considera que la educación formal es intrascendente y se prefiere mandar a los niños a trabajar. En cuanto a las cifras a nivel internacional, estamos dentro de los parámetros, digamos, sobre todo en Latinoamérica, donde todavía la cultura del trabajo infantil no ha tenido tanta sensibilización. Nosotros consideramos, es por ello que consideramos que este programa ha ido por lo menos permeando en nuestro país, y todavía nos falta un largo trecho por caminar. Bueno, son los que están identificados, por supuesto, y desde luego quiero decirle que todo el trabajo que nosotros hacemos, lo hacemos en coordinación con los DIF estatales y los DIF municipales. Nosotros recibimos información y la vamos procesando y lo vamos obviamente haciendo esa serie de estudios, pero nosotros como DIF nacional no somos ejecutivos, somos rectores, somos normativos, y por supuesto hacemos trabajos de investigación mismos que van ayudando a orientar los programas que se implementan en los estados y en los municipios. Señora, buenos días. Héctor García, de Noticistema. ¿Podemos decir entonces que estamos en plena descomposición social para hablar de los niños, que son los más frágiles y son los que se vulneran más? Y dos, ¿qué tanta infraestructura tiene el DIF para albergar a tanta población infantil, o ya está siendo rebasada? En efecto, dolorosamente le puedo decir que sí hay una gran descomposición. El hecho de que todos los días
todos los días y en este mismo instante hay niños que están siendo maltratados por sus padres, particularmente, en primer lugar la madre, en segundo lugar el padre, y luego en tercer lugar vienen padrastros, madrastras, hermanos, primos, etc. Pero la primera golpeadora, dolorosamente tengo que decirlo, son las mujeres, que a su vez son golpeadas por su pareja. Ante esta situación, considero por demás importante que entre todos, ¿verdad?, hagamos conciencia de este enorme problema que tiene nuestro país. Si algo tenemos que preservar es precisamente a la familia. Y cuando se hizo el diagnóstico de la familia, cuando se hizo la pregunta a los casi 24,000 mexicanos que fueron invitados para hacer esta encuesta, más del 80% dijo que en primer lugar lo más importante en su vida era su familia. A pesar de este amor a la familia o manifestado en encuestas, cuando nos vamos a la realidad, del papel a la realidad, las cosas empiezan a cambiar y cambian de manera sustancial. Es por esto que ahora que considero de lo más importante el que tomemos conciencia y que la formación y la educación desde la cuna sea para promover en primer lugar el respeto a las personas. Si no respetamos, no podemos de ninguna manera pensar que estamos formando sociedad. Y respeto al derecho ajeno de la paz, decía don Benito Juárez, y esta paz y este derecho y este respeto empieza en casa. En cuanto a la infraestructura, quiero decirle que normalmente, ¿verdad?, y todos los funcionarios que hagamos de lo mismo, nunca hay presupuesto suficiente para hacer todos los programas que nosotros quisiéramos. El DIF nacional ha ido reduciendo su planta, inclusive el laboral, y hemos ido fortaleciendo a los estados. Algo que ha ocurrido en ese sexenio es el fortalecimiento de los 10 estatales y a su vez de esos a los municipales, dándoles más recursos porque ellos son los que ejecutan las tareas. Gracias, Mark Stevenson de la Associated Press. Señora Payán, ¿cómo califica o cómo califica el DIF a una tendencia que estamos viendo más en la frontera, donde familias llevan a unos cruces indocumentados, a unos niños de muy corta edad, estamos hablando de 6 o 8 años, a una travesía es muy difícil? ¿Ese es un abuso o porque también se conjuga el hecho de que la familia se quiere mantener unida? ¿Se considera eso como un abuso o como una práctica cuestionable? Más que un abuso de los padres en cuanto a sus hijos, es un correr el riesgo todos juntos. Hay que reconocerlo, ¿verdad? La falta de oportunidades, particularmente en el campo mexicano, expulsa a nuestros trabajadores mexicanos a buscar mejores oportunidades. Y cuando encuentran algún camino, se llevan a la esposa y junto con ello a los hijos. Está la mafia que existe en la frontera con los polleros y todo ese sistema de cruces que evidentemente en ocasiones tienen que separar a la familia. Y los más abandonados son siempre los niños. Cuando son detectados por la policía fronteriza de Estados Unidos, son devueltos a nuestro país en la frontera y son entregados a los cerca de 23 o 24 albergues que tenemos en toda la frontera norte. Y los niños ahí, una vez en nuestras manos, en manos de los líderes estatales, que son quienes son los responsables de esos albergues, son tratados con toda delicadeza, le puedo decir, porque llegan muy, muy asustados, después de estar pasando 20,000 penalidades, e inmediatamente son cuestionados para que puedan ser obligados, en primer lugar, con su propia familia, que normalmente esto ocurre, regresan por ellos el padre o la madre, o el hermano mayor, y si no fuera así, son reubicados antes de 72 horas a su propio hogar en el estado de la República a la que pertenezcan. Gracias, buenos días, señora Payán. Solo preguntarle sobre este caso de Tapachula, siguiendo con el tema de los niños migrantes, si se trabaja en coordinación con las autoridades centroamericanas en este programa de Tapachula, y si el DIF ha identificado o detectado a niñas y jovencitas migrantes que trabajan prácticamente en condición de esclavitud en Chiapas. Gracias. Quisiera decirle que tenemos un trabajo de coordinación con el DIF estatal de Chiapas, que se llama Desarrollo Humano. Ellos no tienen la figura del DIF, y que esta detección de los niños, en efecto, es un trabajo que se hace de manera coordinada, y la detección concreta de la esclavitud en el estado de Chiapas no la podría yo definir de ninguna manera, no la conozco en ese sentido. Lo que tratamos de hacer es que los niños sean
debidamente reubicados a sus lugares de origen, con el fin de que no permanezcan demasiado tiempo con nosotros, ni tampoco, por supuesto, podemos ser responsables de tanta niños. Estamos trabajando mucho con los nuestros y verdaderamente es un presupuesto muy alto el que necesitaríamos para poder atender a tanto niño. Este año incrementamos del presupuesto que teníamos originalmente en 3 millones de pesos y se lo estamos entregando a los DIF estatales que son estados receptores, como son los de la frontera norte y el estado de Chiapas, precisamente para poder solventar el incremento enorme que ha habido en sus operaciones y por lo tanto consideramos que 3 millones de pesos podría parecer una cantidad importante, la verdad no lo es tanto, pero los recursos ahorita al final del sexenio, que ya cerramos casi los cajones y la cartera, pero logramos allá hacer unos ahorros y con ello estamos apoyando. Buenos días, señor. Preguntarle, ¿qué está haciendo el DIF para evitar, ocultar o vigilar que los niños que trabajan en las tiendas de autoservicio no sean explotados y abusados en este desempeño? Sí, por una parte creemos que estos son los niños menos explotados, puesto que son niños que viven prácticamente de la propina que les dan las personas que son los consumidores, y hay un programa en este momento en coordinación con el INAPAN que estamos promoviendo que sean los adultos mayores quienes sean los nuevos cerillitos en lugar de los niños, para procurar que los niños vayan a la escuela. El programa de oportunidades está ayudando muchísimo en ese sentido a que millones de niños tengan esta beca que les permitirá, 1, la educación, 2, alimentación más balanceada y 3, atención a la salud. ¿Cuál es la tendencia de crecimiento de casos de niños que son golpeados y también si tienes cifras de cómo se ha incrementado en los últimos años también de casos de hogares donde hay violencia? Bueno, de acuerdo con el último estudio que se hizo, en más del 50% de los hogares mexicanos hay violencia. Cuando hay violencia, puede ser violencia por supuesto verbal, psicológica, física y otras formas. Entonces, esto es una cifra verdaderamente preocupante y es por ello que estamos hoy aquí haciendo un llamado de atención para que entre todos busquemos todos los conductos y caminos posibles para, 1, hacer conciencia y 2, para evitar hasta lo imposible que los niños sigan siendo maltratados. Estamos sembrando para la próxima generación. Los que han de heredar este país han de ser niños sanos, equilibrados, amados sobre todo y bien tratados, por supuesto. Sí se ha ido incrementando, no tengo en este momento los datos concretos, pero sí, precisamente a raíz de que estamos en el DIF a partir del mes de enero pasado, ese es un tema que verdaderamente hemos tomado, ahora sí que digamos al toro por los cuernos, porque consideramos que si alguna misión importante debe tener el DIF es precisamente todo lo que tiene que ver con infancia y por supuesto con familia, que está estrechamente ligado. Entonces estamos trabajando, inclusive vamos a lanzar muy pronto una campaña publicitaria con el fin de ir buscando esta sensibilización para por lo menos tener un canal más en la toma de conciencia y evitar el maltrato y el abuso infantil en los hogares. Gracias, buenos días. ¿Qué tanto éxito tuvo esta consulta que inició el DIF con los gobiernos y con los congresos estatales para que delitos como la explotación sexual infantil fueran de carácter federal? Sí, fuimos a algunos estados, algunos dejamos de ir porque ya estábamos empezamos a ir antes del proceso electoral, pero una vez que ya entró en su fase más alta del proceso electoral, dejamos ya de visitar a los congresos, algunos de ellos estaban en etapa de renovación, estamos esperando ahorita, algunos ya están tomando posesión en esos días, vamos a continuar con este trabajo y le quiero decir que estados como Puebla, por ejemplo, ya tiene una legislación adecuada, estados como Querétaro, Yucatán también está ahorita en proceso, en fin, son varios estados que están trabajando sobre ello, algunos ya como Nuevo León, por ejemplo, están muy al día. Entonces,
Eso es algo que también tenemos que buscar, el permear en la conciencia, en la responsabilidad y en la solidaridad de los señores legisladores locales para asumir esto como un tema prioritario. Normalmente le damos importancia a cada congreso que entra, que hará una nueva ley electoral, cada congreso que entra habla sobre temas casi reiterativos, económicos, en materia de justicia, pero muy pocos entran al tema concreto de familia y de infancia. Entonces, desde aquí aprovecho la oportunidad para hacer un exhorto nuevamente, una vez más, a los congresos locales para que asuman el tema de infancia y familia y protección a la infancia y la familia de forma muy particular, que sea una bandera de cada congreso, con el fin de que pudiéramos, reitero, sembrar hoy en la infancia que mañana será obviamente la heredera de este país. Señora Payán, buenos días. Yo quisiera saber cuál es la posición del DIF ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las solicitudes de divorcios necesarios en casos de violencia, que está solicitando ahora que se acredite el lugar y forma de la violencia contra las mujeres. Verdaderamente me parece inaudito, yo podría decir, que tengamos que demostrar que la mujer no tiene un brazo o media cabeza para constatar que hay violencia familiar. Creo que hay muchos medios para conseguirlo. Me parece que se llegó, con todo respeto lo digo, no es buscar pleito con nadie, pero sí es poner los puntos sobre las sillas, y me parece que se fueron a un exceso y que hay muchísimas formas, pero muchísimas formas de violencia. No se trata de ninguna manera de promover el divorcio, al contrario. Creo que el DIF es nacional y de manera particular me parece que lo más importante es preservar la unidad familiar, buscar realmente que cada niño tenga su propio hogar, que sus padres unidos, pero ante situaciones de violencia extrema, lo mejor en muchas ocasiones es buscar una separación amigable para que los niños sufran menos, porque no hay divorcio, no hay un solo divorcio que no le afecte de manera importante a los niños. Y hoy nuestra responsabilidad como sociedad es ante todo el cuidar a nuestra infancia en todos los aspectos. Buenos días. En cuanto a cifras sobre explotación sexual en niños y niñas en el país y en prostitución, no sé si ya tengamos algún dato pues que se pudiera aproximar más o menos cuántos niños en todo el país están siendo víctimas de esta situación. Usted mencionaba de que el Distrito Federal es digamos una zona pues crítica. Yo quisiera saber también qué otras entidades de la República han ustedes identificado como algunos puntos donde estas actividades sexual comercial se ha también incrementado, donde está haciendo algún problema. Iniciando con el DF, en efecto, considero que los lugares turísticos son los que son de mayor atractivo. Ahorita hay redes internacionales que promueven, inclusive a través de internet, zonas de privilegio, ¿verdad?, en el que se puede comerciar con los niños, en lo que son parte del paquete turístico, ¿verdad?, incluye algún niño o una niña. Esto es algo que es desde luego muy identificable, particularmente, reitero, en el DF y en zonas turísticas. Se habla entre 16 y 20,000, que es la última cifra que tenemos aproximada. Sí, gracias. Continuando con este aspecto que es verdaderamente muy importante, ver, además del trabajo preventivo que ha hecho el DIF en el marco de la explotación sexual y la pederastía, la pornografía infantil, ¿a cuántos niños han rescatado en este sexenio de redes de pornografía, de pederastas? El DIF, hace un momento usted decía que las autoridades no hacían nada. ¿Qué ha hecho el DIF en ese sentido? Mire, yo no diría que no hemos hecho nada. Yo creo que sí estamos, le puedo decir y con toda certeza de que este sexenio del presidente Fox es el primero que toma este tema de forma seria y que lo aborda de manera frontal también. Los avances no son tan significativos probablemente como quisiéramos nosotros mismos, ¿verdad?, porque desde mi punto de vista y mi deseo profundo es que ningún niño fuera explotado, pero bueno, ha avanzado mucho este mal y hoy lo estamos atacando. Yo calcularía que como unos 1,000 niños aproximadamente hemos rescatado a través de la detección que hacen los DIF estatales particularmente.
Sí, ¿qué tal? Jorge Flores de Formato 21. Preguntarle cuándo tienen aproximado que arranque esta campaña. Otra pregunta sería, ¿qué estados son los que no cuentan, además de Yucatán, que menciona que está en proceso, con la legislación para evitar abusos contra menores? Y en el ámbito, pues no sé, preguntarle también sobre si existe algún compromiso de usted para concluir su gestión, tal vez al término también de la presente con el presidente Vicente Fox, luego que también se ha mencionado que pudiera usted intervenir en el futuro en un proceso interno de su partido de Acción Nacional para algún proceso de elección en Yucatán. Okay. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué fue eso? La campaña debe arrancar máximo en 2 semanas. Será un lanzamiento a nivel nacional, en la cual estará financiada en alguna medida por el DIF nacional, pero de manera importante por el Consejo Nacional de la Comunicación, con quienes estamos haciendo juntos esta campaña, y alguna empresa patrocinadora también que tenemos. Y todo este material será entregado a cada DIF estatal para que ellos también desde ahí puedan incrementar y complementar lo que haremos a nivel nacional. Espero que esta campaña permee de tal manera que todo el mundo pueda replicarla. Vamos a tener diferentes formas de transmitir los anuncios o la promoción y considero que tendrá impacto, o deberá tener un impacto importante. Por lo que respecta a su segunda pregunta, son cerca de la mitad, y además estamos pidiéndole a todos que vuelvan a revisar, porque ahora con el cambio constitucional del artículo 18, en cuanto a que los niños ya son todos considerados a menores de 18 años, estamos pidiéndole a todos que consideren igualmente a las víctimas como delito grave, todos aquellos que sean menores de 18 años. Entonces estamos pidiendo prácticamente la revisión en todos los estados, aunque cerca de la mitad ya tienen importantes avances. En cuanto a su última pregunta, espero poder terminar hasta el último día con el presidente Fox. Ese es el compromiso que tengo con él, y ya veremos qué pasa después. ¿Quisieras añadir algo, Rosa? Sí, únicamente ya al final, y agradecer a todos ustedes el interés en este tema que a nosotros nos apasiona, e invitarlos a que hiciéramos algo de manera conjunta. Este problema del maltrato infantil no es únicamente problema del DIF nacional, ni de cada DIF estatal, y mucho menos de cada DIF municipal, si bien entre todos estamos trabajando de manera coordinada. Es un problema de la sociedad mexicana, y con ello también de todos los gobiernos, de todas las instancias de gobierno, y de manera muy, muy especial de los medios de comunicación. Son ustedes el principal conducto para llevar la buena noticia o la mala noticia. Y las más de las veces la mala noticia, y me refiero a la agresión, a la violencia, a la nota amarillista, es lo que resalta. Y esto invita en ocasiones a que otros repitan patrones y conductas que en el pasado muy lejos estábamos de ello. Qué maravilla que la comunicación haya avanzado tanto. Qué extraordinario que apretando un clic podamos saber qué pasa en el resto del mundo. Qué desventura el que muchas veces la nota roja sea la que sea más veces hecha clic. Yo los invito, ¿verdad? En este momento me gustaría muchísimo invitarles a todos ustedes a un taller que queremos organizar, donde particularmente a los señores reporteros les daríamos un taller para explicar exactamente la profundidad, lo lamentable y las consecuencias que puede tener si seguimos promoviendo este tipo de notas, que en lugar de ayudar, en lugar de fomentar valores, en lugar de promover la unidad de la familia, pareciera que hay un empeño distinto. Pareciera que hay una corriente internacional que procura, que promueve que en México la familia esté desunida. Los invitamos a este taller con toda anticipación, y le voy a permitir al señor Rubén Aguilar que me haga el favor de indicarnos todos aquellos que quisieran tener interés en este taller, y muy pronto estaremos con ustedes nuevamente. Y yo considero muy importante que la labor de ustedes es hoy por hoy fundamental y trascendente para lograr que este México siga por el buen camino, el camino de la procuración de la integridad de toda la familia, y sobre todo de la protección a nuestra niñez, que es el futuro de México. Buenos días y muchas gracias. Bueno,
periodista. Bueno, la agenda del señor presidente para el día de hoy es la siguiente. El señor presidente, como ven ahí, estará por el estado de Durango. Ahí están los números de las giras. Tiene revisión de asuntos el señor presidente en la mañana, firma de documentos y revisión de asuntos. Luego va desde el hangar presidencial, sale a la gira por Durango. En Durango tendrá por un lado la inauguración de la exposición del pintor Ángel Zárraga. Como ustedes saben, este formidable pintor mexicano es de Durango, y hay un museo particular de Ángel Zárraga. Buena parte de la pintura de Zárraga está en Francia. Nuestra embajada tiene una parte muy importante de la colección de pintura de Ángel Zárraga en los años que estudió en aquel país, y el presidente inaugura una exposición de este pintor que a mí me gusta mucho en particular, y se ha recolectado obra de diversos lugares, y tanto a nivel nacional como internacional, para hacer esta exposición. Luego visita el Centro Estatal de Convenciones y Exposiciones. Luego hay una comida con el gobernador del estado, y luego una visita de supervisión al Hospital de Especialidades de Durango, que es uno de estos 12 hospitales de alta especialidad que ha estado promoviendo la Secretaría de Salud, que ya están terminados 8, y este será otro de estos hospitales. Y luego el señor presidente regresa a la Ciudad de México y estará acá hacia poco antes de las 8. Luego, antes de las preguntas, nomás remitir, creo que es muy importante para todos ustedes, en particular para los compañeros periodistas. Hoy ya sale en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de convergencia. Están todas las reglas, prácticamente la mitad del Diario Oficial de la Federación de hoy es el acuerdo de convergencia, incluye incluso los formatos de solicitud para el cambio de concesión. Todo está acá, cómo habría que hacerlo. Entonces, vale la pena que ustedes revisaran este texto. ¿Alguna pregunta? Buenos días, don Rubén. Anoche pues se mandó México una nota diplomática a los Estados Unidos. Más allá, o sea, se puede preguntar si la misma técnica que se usó en el caso del canal All American, en donde México interpuso con gran éxito una querella en un tribunal estadounidense por los efectos ambientales que puede tener el canal, los trabajos en el canal All American, si la misma técnica se puede usar en el caso del muro fronterizo, que por su propia naturaleza va a tener algún impacto ambiental, obviamente. Si se ha excluido esta posibilidad, si está vigente esa posibilidad de llevar ese desacuerdo sobre el muro fronterizo a los tribunales estadounidenses. En principio no está contemplado alguna estrategia de ese carácter, aunque bien es cierto, como algunos ambientalistas, tanto de los Estados Unidos como México, piensan que la construcción de esta barrera física va a afectar el ambiente y la ecología, y también incluso la posibilidad de reproducción de ciertas especies. Tiene un impacto importante sobre la ecología y el medio ambiente de la región. No está contemplado en principio. Hay un problema, siempre la protección del medio ambiente es fundamental, pero hay un problema todavía mucho mayor con la construcción del muro, que implica las barreras físicas entre dos países que son amigos, y resulta mucho más grave esta decisión. Somos conscientes, y lo hemos aclarado una y otra vez, que respetamos la soberanía de los países y que los países toman sus decisiones en el marco de sus propios intereses, pero también que el gobierno de México pues advierte que
una medida como esta de ninguna manera resuelve el problema de la seguridad de los Estados Unidos y tampoco resuelve el problema migratorio. Pero a tu pregunta específica, por el momento no está contemplada una medida como la que se usó con el Canal Todo Americano. Marisa. Saber si no ha habido respuesta después de que se envió esta nota diplomática por parte del gobierno de Estados Unidos, y por otro lado, si hay confianza de que pudiera haber alguna solución positiva para México en tiempos electorales, si el presidente Bush podría vetar esta ley. ¿Hay confianza de eso? No hay respuesta todavía, en el momento informaremos. La posición de México respecto al muro, ustedes la conocen. Por un lado, no consideramos que los muros no resuelven los problemas, pero de otro lado, que si avanzamos en una solución integral que contemple los intereses de los Estados Unidos, que contemple los intereses de México y sobre todo que contemple los intereses de los ciudadanos, y en el marco de esa reforma integral que garantice que la migración sea legal, que sea ordenada, que sea respetuosa de los derechos humanos, el muro se hace inútil e inservible, y en ese momento quedará entonces como algo absurdo e inútil. Lo que resuelve el problema es un acuerdo migratorio integral, es lo que conviene desde el punto de vista de México al gobierno de los Estados Unidos, es lo que conviene a los ciudadanos americanos que contratan fuerza de trabajo mexicana, es lo que conviene al gobierno de México y es lo que conviene también a los trabajadores mexicanos que emigran a los Estados Unidos. Sara. ¿Qué tiene previsto? ¿Qué expectativas hay del gobierno de México? Que la reforma integral pues prácticamente no va a salir, y por el contrario, está el riesgo de que el presidente Bush siga adelante con la construcción del muro. ¿Esto no representaría un fracaso de la política exterior en materia migratoria? Mira, la posición del gobierno de México, como lo han analizado también diversos demógrafos, es que este acuerdo integral tarde que temprano va a llegar. Es absolutamente posible que este acuerdo se haga realidad, independiente de los intereses políticos internos que hoy están en juego en los Estados Unidos de cara a una elección. En este momento es muy probable que este acuerdo no tenga lugar. Es probable también que en el ámbito de la discusión interna política de los Estados Unidos, el presidente Bush pueda vetar o no pueda vetar la ley, pero lo que es absolutamente cierto es que este acuerdo un día va a llegar, porque resuelve una problemática que los Estados Unidos tienen de fuerza de trabajo para levantar sus cosechas, para ser competitivos a nivel internacional en términos de su producción, y también es importante para México. En este momento no es posible, que es evidente que no se llegue a este acuerdo, pero tarde o temprano este acuerdo va a llegar. De eso estamos absolutamente convencidos, porque conviene por encima de las coyunturas políticas a los intereses de los dos países y a los ciudadanos de los dos países. No es ningún fracaso en política. El único fracaso en política es dejar de luchar. Y vamos a seguir luchando, y el próximo gobierno tendrá que seguir luchando, porque es en defensa de los intereses de nuestros ciudadanos, pero también conviene y está en el marco de los intereses de los Estados Unidos. Héctor. Sí, Rubén, buenos días. El presidente ha hablado en materia de políticas públicas que ha hablado de continuidad, ha hablado de que por las reuniones que tienen de entrega-recepción se mantendrá el impulso a las políticas públicas, se mantendrá la promoción de la inversión. En materia de este acuerdo de
migratorio con Estados Unidos por cuestión de tiempos, de que ya está a punto de terminar el sexenio del presidente Fox, ¿ha habido algún compromiso concreto del presidente Calderón sobre mantener el impulso al acuerdo migratorio? Bueno, ustedes conocen declaraciones de ayer del presidente electo, no voy a hablar en nombre de él, pero ustedes ahí están en la prensa del día de hoy, las declaraciones que hizo ayer el presidente electo en algunos de los países de Centroamérica, donde fija su posición de condena al muro y habla también de la necesidad de avanzar en un acuerdo. Pero los remito a la prensa donde están las declaraciones del presidente electo. Cambiando un poco el tema, ayer en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, la presidenta de dicha institución decía que México es uno de los países en los que los periodistas sufren más agresiones y que incluso en los que más periodistas mueren, ¿no?, en todo el mundo por ejercer la profesión. ¿Cuál es la posición de la presidencia al respecto? Y con todo que el presidente Vicente Fox también tuvo una postura al respecto de ello. Sí, la posición de la presidencia de la República con mucha claridad está en el texto que el señor presidente pronunció ayer en la CIP y que viene en la prensa del día de hoy. No añadiría nada a la posición del presidente de la República, que quedó muy clara el día de ayer en el ámbito de la reunión. Alfredo. Sin que parezca necesidad, de Oaxaca no hay nada, alguna información oficial por parte de la presidencia. Como no, la que ha declarado el señor secretario de Gobernación por instrucciones del señor presidente. Ayer hubo 3 declaraciones del secretario de Gobernación que representa la posición del gobierno de la República. Hoy no hay ninguna nueva por parte de la presidencia. Hoy, por instrucciones del señor presidente, el señor secretario de Gobernación habrá de seguir informando a la prensa y a la sociedad sobre el caso de Oaxaca, como lo ha hecho todos los días en los últimos 8 días. Gracias. Independientemente de toda la situación que se vive frente a la APO y el conflicto de Oaxaca, ¿cómo toma la presidencia la reaparición de un nuevo grupo armado en medio de todo este conflicto? Ya el señor secretario de Gobernación declaró sobre esta situación el día de ayer. No agregamos nada, tiene la instrucción precisa el señor secretario a nombre del presidente de la República de declarar sobre el caso de Oaxaca. Sobre ese particular, el señor secretario de Gobernación ya se refirió el día de ayer y expresa la posición del gobierno de la República. Rubén, sobre esta declaratoria de guerra de este grupo armado directamente al gobierno de la República, ¿qué contesta el gobierno de la República? Ya lo contestó el señor secretario de Gobernación el día de ayer. Ya están además en todos los medios de hoy, están en sus radios, están en sus periódicos, hoy vienen esas declaraciones del señor secretario, ha estado respondiendo puntualmente y con rapidez por una orientación precisa del señor presidente de la República. Está en sus medios, las leí hoy en la mañana y las escuché por la radio, las declaraciones del propio secretario de Gobernación sobre ese punto en lo particular. Pero también no ha habido algún pronunciamiento en torno a este nuevo grupo radical que apareció el día de ayer y bueno, por la madrugada en Oaxaca, en donde bueno, la APO está señalando que no tiene nada que ver con ellos y que tal vez podría ser una forma por parte del gobierno federal de desestabilizar. Yo sé que me vas a remitir a la Secretaría de Gobernación, pero bueno, o sea, me interesaría saber porque esto no hay ni la posición del secretario de Gobernación ni no hay ninguna posición oficial. Sí, sí la hay. Te remito a la prensa y ahí la encontrarás. Ya hay una posición oficial. Y esperamos que todos los días, mientras sea necesario y todas las veces que sea necesario, tanto el señor secretario de Gobernación como el subsecretario Arturo Chávez, responsable directo, operativo de la relación con la problemática de Oaxaca, habrán de declarar todos los días, insisto, ayer declaró 3 veces el señor secretario de Gobernación, antier otras tantas, todos los días está declarando por instrucciones precisas del presidente de la República. Él es el ministro de Gobernación, el secretario de Gobernación responsable de la política interna. Carlos. Rubén, buenos días. Ayer en la marcha del 2 de octubre las organizaciones que participaron en ella reclamaban que hay vientos de represión
el sentido de los articulistas de decir si gana el secretario de Hacienda o si gana el secretario de Comunicaciones, ¿quién gana, quién pierde con todo este nuevo sistema de redes en telecomunicaciones? Desde luego que en primer lugar gana la ciudadanía, más que nada, absolutamente, no hay ninguna duda que gana la ciudadanía por las razones que ustedes saben, la posibilidad de acceder a más servicios a través de una sola red, porque aumenta los niveles de competencia, porque hay más empresas que van a ofertar estos servicios, porque a través de este mecanismo se avanza en romper cualquier hegemonía que algún grupo tenga o dominancia que algún grupo tenga en cualquiera de estas áreas, de estos tres servicios fundamentales de telefonía, video e internet. Es el gran ganador y esperamos también que gane el conjunto del país a partir de que esta competencia obligue a que se preste un mejor servicio, con mejores precios y también con nuevos contenidos y mucha mejor calidad de los contenidos en la transmisión, en particular de video e internet. Sí. En el estado de Oaxaca se ha roto con el Estado de Derecho. ¿Se vale negociar con delincuentes? La Secretaría de Gobernación habrá de fijar, y ya ha fijado la posición del gobierno federal, y lo estamos haciendo de verdad porque tengan la información al día. Ahí está, 3 veces al día, insisto, el día de ayer el secretario de Gobernación, no una conferencia en la mañana, 3 veces al día fijando la posición del gobierno federal en este particular problema, y hay una orientación precisa del señor presidente. No estamos evadiendo informar, al contrario, estamos informando más sobre el problema a través de una estrategia particular que lo haga el responsable directo de la negociación y de resolver la problemática, que es la Secretaría de Gobernación, responsable de la política interna del país. Es para que haya más información y para que esté más al alcance de la ciudadanía y de los medios, que el presidente instruyó al secretario de Gobernación para que mantenga informada a la prensa y a la ciudadanía. Nos vemos mañana, muchas gracias, buen día. Vendrá mañana el Velasco, Ernesto Velasco, trae un video y una serie de cosas para explicarnos el avance del aeropuerto de la Ciudad de México y cómo van y cuáles serán las fechas de inauguración y cómo van los trenes y cómo van estas cosas, ¿no? Mañana. Mil gracias, buen día.